gestionar su pregunta, su hipótesis, sus objetivos, y de aquí pues su título, que es importantísimo. Ahora quiero darle pase a la doctora Sonia Endacochea. Es un lujo y un privilegio para nosotros, doctora, tenerla como docente de este curso para residentes. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Iván Hernández. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, este es el título de la clase. Déjenme, no sé si se ve bien la pantalla. Sí, se ve perfecto, doctora. Se ve, ¿no? No sé si el audio está bien. Voy a tratar de subir un poquito el volumen. Ya. Todo está bien. Todo está bien. Ok, entonces, la idea es la siguiente. Hay cosas que ya explicó el doctor Víctor Vera. Voy a pasarlas rápido, pero voy a tratar de complementar algunos puntos, ¿no? Ese es el título de la clase, la introducción, justificación y marco teórico. Voy a dar un poquito amplio el tema, ¿no? Antes de entrar, ¿qué es una tesis? Voy a empezar con el tema de qué es una tesis. Es una presentación formal de un trabajo académico, ya sea individual o colectivo, que explora un tema bajo un nuevo enfoque. Pongan atención en la palabra nuevo, ¿no? O demuestra una teoría propuesta. O sea, uno se plantea una idea y esa la trata de confirmar, de sostener, ¿no? Con los resultados. Eso es la hipótesis, ¿no? Siguiendo el rigor del método científico de investigación, ¿no? Por lo general se trata para obtener un título universitario, ¿no? Quiero decirles, esta gráfica me ha parecido interesante, antes de entrar al tema, que son las principales dificultades para elaborar un proyecto de investigación. Y me ha parecido que sea oportuno decirlos el primer día para tratar de, diríamos, prevenir estas dificultades que pueden ocurrir. La primera, si ustedes ven aquí, ustedes pueden ver aquí en el lado derecho hacia arriba, está la más frecuente, indefinición del tema. Es posible que los tesistas o las personas que quieren hacer un proyecto de investigación no aterricen nunca el tema, ¿no? Ahí tengan dificultades. Y eso se asocia, y eso es el 15%, se asocia a una falta de visión sobre otros temas. Es decir, si yo tengo un tema y veo que ese no sale, puedo ver temas cercanos, colaterales, que me interesen y que puedan ser posibles, factibles, ¿no? Inexperiencia en investigar también es un problema que tratamos de solucionarlo a lo largo de este curso. Estructura del protocolo. Es interesante porque la estructura del protocolo tiene que estar como coherentemente armada, ¿no? Desconocimiento del protocolo, bueno, eso se supone que no debe ocurrir porque si uno lo prepara, uno lo entiende y uno lo domina, ¿no? Bueno, y otras causas menos importantes como dificultades a probar la hipótesis, falta de fuentes de información, falta de motivación, etcétera, ¿no? Bueno, al lado izquierdo he sacado un esquema de lo que frecuentemente es un esquema general, ¿no? En el cuadrito del lado izquierdo, ¿no? Uno elige el tema de investigación, tiene una idea, todos de ustedes que están en este curso tienen que tener una idea de qué quiere investigar. Yo estaba viendo el perfil de los residentes que nos tocan en el grupo que me han asignado y veo pues que hay cirujanos, anestesiólogos, obviamente cada uno con sus propios intereses, ¿no? El planteamiento de la problemática de investigación, que ya lo mencionó el doctor Vera, el marco teórico conceptual, clarísimo los objetivos, porque si no perdemos la brújula. Los objetivos son algo así como la brújula de la investigación, o sea, ¿qué es lo que quiero? ¿No? O sea, es que si pierdo los objetivos, si en algún momento me pierdo en el mar de información, pues la investigación se cae, ¿no? La justificación, las hipótesis y variables, la metodología, eso lo veremos posteriormente, los instrumentos de recopilación, el análisis de la información, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, etc. Al lado izquierdo es uno general de todos los trabajos de investigación, de una tesis, de un proyecto. La única diferencia entre un proyecto y una tesis es que en la tesis sí realizamos, diríamos, el estudio en sí, y en el proyecto todavía es pre-tesis, ¿no? O pre-artículo de investigación, ¿no? Hacia el lado derecho es el esquema que nosotros utilizamos en la universidad, ¿no? En la Facultad de Medicina,
y van a ver allí el planteamiento del problema es un poquito que ya se ha especificado. Me toca a mí hablar un poco del marco teórico y voy a complementar algunas cosas que pudieran no haberse dicho, ¿no? Esto me parece siempre una idea importante. No todas las tesis o proyectos de investigación tienen que ser cuantitativas. También hay un enfoque cualitativo, ¿no? Entonces vamos a hacer la diferencia entre los dos, ¿no? Y eso puede ser porque podemos elaborar nuestro protocolo de investigación bajo un enfoque cualitativo, ¿no? Que después, a lo largo de los años de residencia que ustedes tengan, sea posible que ustedes puedan desarrollar este trabajo y puedan publicarlo después, ¿no? Es importantísimo que ustedes salgan del hospital donde hacen su entrenamiento con artículos publicados, ¿no? Porque eso es parte de su currículum vitae, ¿no? Bueno, en el enfoque cuantitativo es el que usualmente estamos orientados en medicina, ¿no? Son investigaciones donde la recolección de datos es numérica, estandarizada, cuantificable, con un rigor científico, con procedimientos estadísticos muy definidos, ¿no? Que se interpretan resultados, se confirman hipótesis. A diferencia del enfoque cualitativo, y el enfoque cualitativo son más, diríamos, de carácter inductivo, a partir de, por ejemplo, entrevistas a personas o a partir de hechos concretos de la realidad se induce, no se deduce, sino se induce de lo particular a lo general, se induce una verdad, diríamos, ¿no? Entonces tiene mucho de subjetivo, ¿no? Y explora el interior de la persona, ¿no? Explora la manera de entender, de interpretar, el comportamiento, ¿no? Generalmente se usa en estudios sociales, pero también se hacen en enfermería y en medicina, ¿no? Trata de analizar las emociones, las experiencias, etcétera, ¿no? Bueno, el tema que me ha tocado. Cuando se trata de un artículo, digamos, le llamamos introducción, que es el título de la clase que me han puesto, ¿no? Y cuando se trata de un protocolo, de una tesis, es el planteamiento del problema propiamente dicho, ¿no? Voy a hacer énfasis en aquellas cosas que pudiera complementar la exposición anterior. Siempre hay que partir del contexto del estudio, ¿no? ¿Dónde estamos estudiando el problema que hemos elegido estudiar? ¿Qué motivación personal tengo para realizarlo? Eso es muy importante, estar motivado, que sea un tema que me guste. Les puedo decir una experiencia. Cuando yo era estudiante de medicina, a mí me llamó mucho la atención las reacciones adversas medicamentosas, ¿no? ¿Cómo podía ser que una penicilina produzca fiebre o que un tuberculostático produzca hepatitis y falla hepática aguda y se mueran? ¿Cómo podía ser que hubiera reacciones de Steven Johnson? Eso me parecía apasionante, cómo un medicamento podía parecer daño, ¿no? Y ya, ese era mi tema. Bueno, hice mi tesis mi trabajo de investigación en reacciones adversas medicamentosas. De hecho, fue uno de los primeros trabajos acá, ¿no? Pero yo estaba súper motivada por el tema, ¿no? O sea, si uno no tiene que coger un tema que lo haga suyo, que esté motivado. Tenemos que justificarlo y abajo hay un ítem que pongo justificación del tema, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto de la justificación del tema? Tiene que hay que presentar esta parte del proyecto en un lenguaje sencillo y cuáles son los motivos personales, académicos, sociales, en fin, que justifica o que este proyecto se haga, que este trabajo se haga, ¿no? No olvidar las líneas de investigación que fueron mencionadas por el doctor Hernández al principio, los voy a comentar en un ratito. Y en esta introducción, lo que llamamos introducción o lo que llamamos el planteamiento del problema cuando estamos ante un protocolo, siempre hay que empezar por conceptos breves, porque no es el marco teórico, sino es la entrada, la puerta de entrada al tema de la tesis. Entonces hay que empezar por conceptos breves, concretos del tema. Pero ¿para qué es? Para que el lector, la persona que está leyendo, que empieza a leer el artículo o el protocolo o la tesis, pueda entender lo que viene. Ese es el concepto, es la puerta de entrada, ¿no? Cuando ustedes publiquen un artículo, que espero que lo publiquen, que no se queden solamente en un protocolo, para que valga la pena todo este esfuerzo de ustedes y de todos, publiquen un artículo, no se llama planteamiento del problema, se llama introducción y dentro está el planteamiento del problema. Cuando se trata de un protocolo, ahí está
el planteamiento del problema es la puerta de entrada, ¿no? Doctora Sonia, disculpe la Ahí, interrupción. ¿Puede quitar el sí, cuadrito de que dice abajo compartir? Ocultarlo. dejar de compartir, No, no, ocultar, ocultar. Ocultar. pongo ocultar, Sí, perfecto, muchas ok, gracias. ya, ok. Entonces, la pregunta de investigación ya ha sido explicada, los objetivos del estudio también, quizá voy a complementar algunas cosas. Todo esto, todos estos conceptos en general son la puerta de entrada a su investigación y tienen que estar muy bien formulados. Estas son las prioridades nacionales de investigación en el Perú, hechas, propuestas por el DNS, bueno, tienen una resolución ministerial, en fin, los accidentes de tránsito, el cáncer, enfermedades crónicas cardiometabólicas, donde está la diabetes, hipertensión, las IRAS, las infecciones respiratorias agudas, sobre todo los niños, la neumonía, las enfermedades de transmisión sexual, VIH-Sida, malnutrición y anemia, metaxénicas y zoonóticas, salud ambiental y ocupacional, salud materna, perinatal y neonatal y salud mental. Ustedes, estas son las prioridades nacionales de investigación en la medida de lo posible, no quiere decir que necesariamente tengan que ser tesis en esos temas, pero pueden considerarlos a la hora de elegir el proyecto. Esto es sobre los objetivos, solamente voy a comentar brevemente algunas cosas. Por ejemplo, tienen que estar con un verbo en infinitivo, ¿no? Y esto es interesante porque se complementan con palabras que indiquen para qué se realiza la acción o el porqué de este objetivo, ¿no? El general expresa la finalidad de toda la investigación, ¿no? Y los particulares, básicamente es qué actividades o acciones debo tomar para conseguir ese objetivo general, ¿no es cierto? Debe redactarse con claridad, sencillez y suficiencia, ¿no? Allí tienen el tema de qué se quiere hacer y para qué, ¿no? Deben estar dirigidos a obtener conocimientos y cada objetivo debe especificar un logro que se quiere conseguir. O sea, si yo planteo un objetivo, tengo que, en el objetivo debe estar implícito que voy a medir un logro, un resultado, ¿no? Y cada objetivo debe ser alcanzable, realizable, mensurable, ¿no es cierto? Y factible de cumplir. No puedo. A veces en estos años hemos asesorado tesis que han hecho un objetivo general y 10 específicos. De esos 10 específicos, obviamente, muchos no se logran medir y tal. Entonces, tratemos de ajustar los objetivos específicos a los que vamos a poder hacer, ¿no? Que sean, y que además que sean posible medirse, ¿no? Yo les pongo un ejemplo de objetivos. Esta fue una tesis muy buena que yo asesoré en el año 2019, factores asociados a la presencia de somnolencia en estudiantes de la Facultad de Medicina, de nosotros, de la Ricardo Palma. Y miren qué interesante. Me parecieron a mí muy claros los objetivos. Determinar los factores asociados a la presencia de somnolencia en estudiantes de medicina en la Universidad Ricardo Palma en 2019. Entonces, los factores asociados pueden ser 1, 2, 3, 4, lo que fuere. Y a nivel de los objetivos específicos voy a ver cuáles son los factores que me van a poder permitir, estudiándolos, llegar a cumplir mi objetivo general. Determinar el grado de somnolencia, determinar el sexo. Ahí planteaba la autora si hay síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, síntomas de estrés, ¿no? Y determinar si hay ciclos en los que los estudiantes tienen más somnolencia asociadas a depresión, ansiedad o estrés. Y también planteaba si el índice de masa corporal alto podía estar asociado a más somnolencia, ¿no? Entonces, esos son los objetivos. A mí me parecieron muy claros, muy fáciles, y si se dan cuenta, cada uno de ellos está en infinitivo, ¿no? Está explicando si una variable se asocia a la otra y por qué la quiero medir, ¿no? Ok, preparando el marco teórico, que es el tema o el segundo punto que me toca, debe confeccionarse el marco teórico teniendo en cuenta 3 objetivos. Uno, poner en su debido contexto la investigación. ¿Qué quiere decir? ¿En qué circunstancia está? Ya se supone que ya tenemos el problema de investigación más claro, ya debimos haber planteado esta pregunta de investigación. Pero eso, ¿en qué contexto está? O sea, en relación al hospital donde estoy, a la ciudad, al país, en el mundo, ¿en qué contexto está?
proveer los conceptos necesarios para que el doctor comprenda la investigación, por eso tengo que revisar bibliografía y aprender de los aciertos y errores de otros. Entonces, este texto que yo revisaba para presentar la clase de hoy día, hacía una metáfora del tema y decía que la investigación en el mundo era como elevar un muro con muchos bloques, ¿no? Con muchas piedras, y que eso era el conocimiento de ese tema, ¿no? Ese muro era el conocimiento donde cada investigador había puesto una piedra, y nosotros teníamos que plantearnos qué parte queremos, digamos, corregir. Si de repente hay una pieza mal puesta, y puede ser que resuelva una controversia, como verán en la parte de motivaciones, puede ser que haya un vacío y yo ponga allí mi piedra y llene un vacío de conocimientos, ¿no? O puede ser que yo reemplace un conocimiento antiguo por uno más moderno, ¿no? Puedo comparar un antibiótico antiguo con un antibiótico nuevo y demostrar que el antibiótico nuevo para la enfermedad X es más útil, tiene mejores resultados en curación, etcétera, ¿no? Entonces, para lograr estos objetivos, estas motivaciones para construir el muro del conocimiento en esa área, obviamente tengo que revisar el tema, y para eso, por ejemplo, acabamos de recibir la clase de revisión sistemática, una revisión exhaustiva. No olvidemos que no solamente las bases de datos, sino también hay que revisar las tesis, los libros publicados, ¿no? Bueno, los objetivos que transmitimos al lector en el marco teórico deben estar relacionados, los conceptos a los objetivos de investigación. Y ahí les he puesto un ejemplo que es muy frecuente que los estudiantes se equivoquen. Miren, por ejemplo, están estudiando, ahí los he puesto en la pantalla, ven, la exactitud de una prueba diagnóstica para confirmar el diagnóstico de una enfermedad X. Y a la hora de hacer el marco teórico, empiezan a hablar de la epidemiología, el cuadro clínico, las complicaciones, las pruebas diagnósticas, que solo eso es su objetivo, ¿no? La terapéutica, en fin, la prevención, la salud pública. Entonces, se han hecho un marco teórico súper extenso, cuando lo único que tenían que hacer es una breve descripción de la enfermedad y los exámenes diagnósticos. Eso es muy frecuente, de tal manera que tenemos un marco teórico de 40 o 30 páginas que no tiene mucho que ver con el tema que estamos haciendo, ¿no? Una cosa importante es revisar estudios anteriores similares al nuestro y mejorar la metodología. Uno lo revisa concienzudamente y ven, por ejemplo, si la herramienta estuvo validada, si la muestra estaba adecuada o era muy poca muestra, si la definición de caso fuera correcta o yo puedo aportar una definición de caso más amplia, mejor, etcétera, ¿no? Recuerden que el investigador es un pequeño experto sobre su tema de investigación, o sea, y para eso tiene que conocer todos los antecedentes del tema. Ojo, acá hay un paradigma, el paradigma de solo incluir los 5, yo he tenido tesistas a lo largo de estos años que me dicen, ya he incluido la bibliografía de los 5 años previos, o sea, hace 5 años, los 5 años previos, incluí la bibliografía de estos 5 años, ¿no? Entonces, los estudios clásicos de más tiempo también los tengo que revisar. Está bien, no voy a revisar la bibliografía de 20 años atrás porque tendría una tesis de 400 hojas, pero sí tengo que revisar estudios que pueden hacer clásicos, estudios metaanálisis o estudios de grandes series de casos, la descripción original de la enfermedad, aunque sean de mayor antigüedad, ¿no? Una revisión exhaustiva de la literatura, obviamente en las bases de datos internacionales. Y ya para ir terminando, les he puesto esto de la matriz de consistencia. ¿Por qué les he puesto esto? Porque todo el protocolo de investigación o la tesis o el artículo, en fin, todo el estudio de investigación tiene que tener una coherencia. Esa es la matriz de consistencia. Debería llamarse matriz de coherencia, por decirle, para que la palabra tenga más claridad, ¿no? Entonces, entre el problema que estoy estudiando, entre los objetivos que tenemos, el general y el específico, y cada objetivo, el objetivo general va a tener una hipótesis general, ¿no? Y unas variables que van a medir la información obtenida, los datos obtenidos,
con el procesamiento estadístico adecuado y me va a permitir confirmar o no confirmar mi hipótesis, ¿no? Con significancia o no estadística, ¿no? Entonces, bueno, el tipo de diseño metodológico, las técnicas de instrumentación, etcétera, ¿no? Y he puesto este ejemplo, me van a permitir leer solo rápidamente la primera parte. Dice, ¿cuáles son los factores asociados a la no adherencia de métodos anticonceptivos en adolescentes, madres, menores de edad en el Hospital 2 de Mayo en el año 2019? Entonces, el problema es general. A la persona que hace esta investigación le preocupa por qué las adolescentes salen gestando cuando, entre comillas, debieron tener acceso a la información de anticonceptivos y evitar el embarazo en adolescentes que tienen una alta morbimortalidad, ¿no? Entonces, me imagino que esa es digamos, la preocupación de esta persona. Ese problema está enmarcado en los objetivos, en la línea de investigación nacional, ¿no? O sea, la línea materno-infantil es una línea de investigación clara, ¿no? Y la persona aterrizada el problema. ¿Cuál es el objetivo? Determinar los factores asociados a la no adherencia de métodos anticonceptivos en adolescentes, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que existen factores asociados a que las adolescentes no tengan adherencia a los métodos anticonceptivos, ¿no? Hablando de esta población de estudio del Hospital 2 de Mayo, ¿no? ¿Cuál es la variable dependiente? O sea, la variable dependiente o la variable resultado, ¿no? No adherencia a anticonceptivos, ¿no? Entonces allí, ¿a qué la voy a asociar? A varias variables independientes, ¿no? Y varias variables independientes, vamos a ver cuáles son. Aquí estamos todavía en la hipótesis general y esas variables independientes las vamos a estudiar a través de los objetivos específicos, ¿no? Vamos a escoger uno nada más para no ser muy larga y ya entramos en un problema. Dice, ¿existen factores económicos asociados a la no adherencia de métodos anticonceptivos en adolescentes? Se pregunta el investigador. Objetivos específicos sí existen, probablemente determinar los factores económicos asociados, y la hipótesis es el factor económico está asociado a la no adherencia, ¿no? Entonces ya estamos asociando dos variables que vamos a medir a través del análisis estadístico de nuestra información, ¿no? Bueno, la población y la muestra ya la tenemos clara, son las adolescentes del Hospital 2 de Mayo, ¿no? Y el plan de análisis, vamos a hacer una estadística descriptiva que siempre se hace, después vamos a ir a asociar las variables con el análisis bivariado, después el análisis multivariado, regresión logística, etcétera, ¿no? Entonces, y así podemos escoger factores culturales, factores económicos, factores, no sé, de escolaridad, pobreza, lo que nosotros queramos estudiar, ¿no? Pero finalmente esta diapositiva es lo que les quiero decir es que no pueden perder la brújula de cuáles son vuestros objetivos y de cada objetivo van a hacer una hipótesis y cada hipótesis va a ser medida, va a constituir variables que van a ser medidas a través de los datos estadísticos que voy consiguiendo, ¿no? Ok, yo creo que más o menos en general les he dado una visión general. Yo les agradezco mucho por su atención y creo que ya dejé de compartir pantalla, no he dejado de compartir pantalla. Un cuadradito a la derecha arriba de su pantallita, ahí justo a la derecha arriba. El puntito. Exacto. Ajá, listo, ya está. Doctora Sonia, muchísimas muchas gracias por su gracias. participación. Como siempre es un lujo tenerla con nosotros, muy didáctica, el tema que nos lleva en este momento. Yo quiero simplemente hablar un minuto con los doctores, voy a hacer una compartición de las pantallas para ver cómo vamos a entrar a la parte de práctica. Ahorita son las 6:34, vamos a entrar a las 6:50, si les parece, para que en 15 minutos puedan tomar un café, puedan tomar algo, descansar un poquito quizá y organizarse, ¿no? Les voy a compartir pantalla cómo van a entrar a sus grupos. Aquí tienen la pantalla que ustedes tienen en su plataforma. Esta es la inducción que hicimos ayer, esta es la clase teórica que hemos entrado hasta hace un rato y estamos ahorita ahí.
Este es el seminario, que es a las 9 de la noche, que es la parte bibliográfica de cómo referenciar, ¿no es cierto?, por Vancouver, en Zotero, que nos va a facilitar enormemente el trabajo. Estas son las 3 teorías que hemos tenido el día de hoy, para que ustedes la puedan descargar. Si ustedes le dan clic, automáticamente descarga, como se habrán dado cuenta, ¿no? Y aquí tienen los grupos de práctica, el sílabo, la rúbrica, línea de investigaciones, prioridades, propuestas. Aquí tienen un texto de todo lo que es el diseño de investigación. Y a partir de aquí empiezan los grupos. Si yo pertenezco, según el Excel que les he enviado desde hace 15 días, doctores, en reiteradas oportunidades, aquí está el Excel. Grupo 1, quien les habla, y el doctor Manuel Vela. Grupo 2, grupo 3. Ustedes vean a qué grupo pertenecen e ingresan aquí. E ingresan a su práctica, sin ningún inconveniente. Una vez dentro de su práctica, donde dice unirse a la sesión, yo me voy a poner ahorita, y se abre, no voy a encontrar ningún participante todavía. Una vez ingresen a la sesión, y hay varios, ¿ok? Ya están varios aquí en la sesión, como podrán ver, hay 5 hasta el momento, pues ahí nos vamos a ver cada profesor con cada 2 profesores, perdón, por grupo, y cada participante ubique su grupo para que pueda ingresar nuevamente. Les hago ¿dónde estamos? Aquí. Perdón, acá. Vuelvan a entrar, recuerden, a donde salen sus grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Aquí están todos los profesores de práctica por grupo. Y cada uno de ustedes tiene que tener identificado cuál es su grupo por el Excel que se les envió. ¿Ok, doctores? Entonces, ahí nos vemos a las 6:50, en 13 minutos exactamente. Muy buenas tardes. Ya sé que han habido algunos problemas técnicos. No dependen de nosotros. Depende de la parte de informática, de los que se encargan, pues, de la parte tecnológica. Nosotros somos docentes, ¿no? No somos ingenieros. Entonces, pueden haber habido un poco de problemas en ese aspecto. Pero para la próxima clase, por la capacidad, me refiero, han dado capacidad para 250 cuando somos casi 400. Pero para la próxima clase eso se va a solucionar. Pero en la parte práctica no va a haber ese inconveniente porque son aulas separadas. ¿Ok, doctores? Les pido las disculpas del caso en este aspecto, señores residentes, a nombre de la universidad, porque no es culpa de nosotros, pero espero que se solucione. Y todo está absolutamente grabado, toda la información está en plataforma, así que no hay pretextos para decir que no hay información. Así que muchísimas gracias y nos vemos a las 6:50 en los grupos de práctica. Muchas gracias, doctor Víctor. Muchas gracias, doctora Solinda Cochea. Muy buenas noches.